Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Cierra el ciclo de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, y con ella, como lo decíamos la semana pasada, inicia una etapa diferente en la Iglesia. La semana pasada, ustedes recordarán, iniciamos reflexionando sobre cómo Lucas escribía la historia de la salvación en 2 tomos. Un primer libro, en donde, como él dice, pues nos habla de lo que Jesús hizo, lo que predicó y cómo lo desarrolló, la etapa de la predicación y de la obra de Jesucristo. Una obra que consiste, según reflexionábamos la semana pasada, tomando el texto de Juan, capítulo 3, verso 17, en salvar al mundo. Esa era la misión. Y a partir de este momento, a partir de Pentecostés, arranca el tiempo de la Iglesia. Nosotros tomamos la estafeta y nosotros ahora tenemos que continuar la obra. Hemos vuelto a escuchar un texto que ya escuchamos la semana pasada, Juan capítulo 20, verso 19, como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. Esta es la gran misión, decíamos la semana pasada. Y la semana pasada, aunque podríamos hablar pues de la gran misión de la Iglesia, que es salvar a la humanidad, pues dijimos, va a ser difícil salvar a toda la humanidad, nosotros. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos para poder llegar pues hasta los confines del mundo. Decía Jesús: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto, de manera que se constituyan en testigos míos, empezando en Jerusalén hasta los confines del mundo. Y bueno, pues esperaba la Iglesia esta venida del Espíritu. El Señor había dado una gran comisión, les había pedido una obra impresionante: salvar a la humanidad. Solos definitivamente no podrían. Reflexionábamos también la semana pasada cómo el mismo Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, quiso también en esto darnos una muestra de la necesidad de la fuerza del Espíritu para poder realizar la obra. Y así leímos los sinópticos y vimos cómo apenas regresado de las tentaciones, cuando ha recibido ya la fuerza del Espíritu, se lanza a predicar. La necesidad del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mis amados hermanos, no podremos realizar la obra. Les ponía, recordarán la semana pasada, el ejemplo de construir una casa. Pensemos que el Señor
nos hubiera pedido construir una casa y nos hubiera dado los ladrillos, los bloques, el cemento, en fin, todo lo que se necesitaba y nos hubiera dicho, adelante. Pero quizás alguien hubiera dicho, Señor, pero ¿y las herramientas? ¿Cómo voy a hacer la mezcla con las manos? Necesito una pala. Señor, ¿y para hacer los cimientos con las uñas? Necesito un pico. Señor, ¿y para poner los ladrillos? Pues necesito una cuchara. Señor, ¿y para clavar las maderas? Pues necesito un martillo. Y entonces el Señor entrega a la iglesia una caja llena de herramientas, con todo lo que tú necesitarías para construir la iglesia. La iglesia que empieza en tu casa. Y por eso la semana pasada decíamos, bueno, sí hay que salvar al mundo, pero hay que empezar por los que están cerquita. Y hablamos de la misión de los papás, ¿no es cierto? Yo quisiera continuar con este tema. Podríamos hablar de la iglesia en general. Qué bueno que podamos salvar primero a los de la casa y luego hay que seguirle con todos los demás. Pero siguiendo esta misma dinámica que iniciamos la semana pasada, yo quisiera que hoy volviéramos a enfocar nuestras baterías sobre el tema de nuestra propia casa. Dios, mis amados hermanos, el día de nuestro bautismo nos entrega una caja llena de herramientas. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene con dones, que viene con carismas, que viene con una serie de herramientas necesarias para poder construir tu casa, tu familia y, alargando el discurso, tu comunidad. ¿Qué dones son estos? ¿Qué herramientas nos da? Habría muchísimo hoy que decir. Sería prácticamente imposible en este espacio, que aunque en este horario de las misas generalmente me extiendo, pues sería realmente muy difícil poder completarlo. Por eso hoy quiero tomar 3 citas y de cada una de estas citas explicar 1 o 2 de los dones, 1 o 2 de las herramientas, para que vean cómo sin estas herramientas es prácticamente imposible salvar a los hijos. Es imposible construir la iglesia sin estas herramientas que son fundamentales. Quisiera empezar entonces con el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 12 nos habla de una serie de manifestaciones del Espíritu. Las manifestaciones del Espíritu son precisamente estas herramientas que el hombre necesita para poder construir la iglesia. Por eso el Señor les decía, no se vayan a ir sin la caja de herramientas, porque no la van a hacer. No podrían construir la iglesia, no podrían realizar la obra que yo les pedí. De todo este texto voy a explicar 2 dones muy importantes en la familia. Estos dones no solamente los hemos recibido todos en el momento del bautismo. Estos 2 dones, de manera particular, los reciben ampliados o se amplifican con el don que reciben en el momento del matrimonio. Las parejas casadas con el sacramento del matrimonio reciben estos dones de manera especial. Los amplifican para que puedan realizar la obra que el Señor les pide de salvar a sus hijos. Porque pues yo le diría, Señor, pues me pediste que construyera una casa, pero no me diste martillo, no me diste pico, no me diste una cuchara para poner los blocks. Pues ¿cómo querías que le hiciera? No, sí te lo doy, y en sobreabundancia. Versículo 8. Capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, verso 8. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es hablar con sabiduría. Es don y es carisma. Es algo que viene solo del Espíritu. No es algo que se estudia en las casas o en las escuelas, en los colegios.
Por eso cuando la gente dice, padre, es que a mí nadie me instruyó para ser papá. Claro que sí. No se va a la escuela para ser papá. Para ser papá se pide Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a dar este don fundamental para educar en tu casa. Se llama sabiduría, viene de Dios. No lo venden en las farmacias, no lo venden en las tiendas, no lo puedes estudiar en una universidad. Aún estas universidades que hoy tenemos, católicas para la familia, ahí no te lo dan. Viene solamente en el paquete del Espíritu Santo. Es una de las manifestaciones dentro del hogar, la sabiduría. ¿Para qué? Para todo. Pero les pongo algunos breves ejemplos para que vean cómo es fundamental que este don se desarrolle, crezca y se fortalezca en un matrimonio. Una de las manifestaciones de la sabiduría en el matrimonio, en la educación de los hijos, es saber decir sí cuando debo decir sí y no cuando debo de decir no. ¿Estará bien que mi hijo vaya a ver esta película? Viene tu hijo y te pide, papá, todos mis amigos van a ir a ver esta película. ¿Será conveniente? Tu hijo tiene 13, 15, no sé, X años. ¿Será conveniente? ¿Debo decir sí o debo decir no? ¿En qué te vas a basar? ¿En lo que dice la cartelera? ¿En que la cartelera dice clasificación B? Tu hijo tiene 15 años y dice clasificación B. ¿A quién le vas a preguntar? ¿Quién tiene el criterio para decirle a tu hijo si puede ir o no puede ir? Hermanos, estamos hablando de la salvación de sus hijos. Un hijo que desde pequeño empieza a tener ideas morales equivocadas, lo más seguro es que termine mal. Incluso, a lo mejor que no se salve. ¿Y con qué criterio tú le dices que sí puede ir o que no puede ir? El Espíritu Santo te ilumina y te dice, no puedes ir, o sí puedes ir. Les pongo otro ejemplo. Recientemente, la directora del colegio me decía que una familia ya había inscrito a 2 de sus hijos, pero faltaba el tercero, es que el tercero ya va a séptimo, va a empezar secundaria. Y le pregunta la directora, ¿por qué no han inscrito a este muchacho? Y dice, es que él no ha decidido si quiere continuar en el colegio o cambiarse a otro. O sea, un muchachito de 11, 12 años está tomando la decisión de dónde se va a educar. Imagínense, qué falta de sabiduría de los papás. Dejar que un chiquillo decida dónde se educa. Falta de sabiduría. Y luego nos lo encontramos ese muchacho más adelante con una serie de problemas y los papás todos emproblemados y dicen, padre, pues sí, ¿por qué hiciste esto en su adolescencia? Es que nadie me enseñó. Claro que sí, ahí estaba el Espíritu. Pero ¿qué sucede, hermanos? Recibimos el Espíritu, viene completito, pero no lo sabemos agrandar. El Espíritu se va desarrollando a través de la gracia. Por eso cuando los papás o uno de ellos no viven en gracia, ¡toc!, se corta la comunicación. La comunicación entre Dios y el Espíritu está cortada. Y el Espíritu ya no informa, ya no ilumina. Y entonces, ¿con qué criterios educas a tus hijos? Híjole, pues, con los de, no sé, a veces les he comentado esto sobre la educación de los hijos, ¿no? Andamos recurriendo ahí a un montón de escritores que muchos de ellos ni siquiera tienen hijos, que están basados solamente en teorías y en experiencias de personas que no son ni siquiera cristianas. Y entonces, ¿qué referencia pueden dar acerca de la educación en un proyecto que tiene que ver con Dios? Porque estamos hablando de la salvación.
Porque nosotros no fuimos creados para este mundo. Aquí vivimos, estamos en tránsito, vamos hacia la vida definitiva. Y si en esta vida definitiva no llegas, pues entonces fracasaste. Y no solamente tú, sino tus papás, que en su momento adecuado no supieron decir, no supieron decidir, no te supieron formar, tomaron las experiencias de la gente del mundo que poco sabe de cómo educar realmente a un hijo. Vean hoy nuestra sociedad, hermanos. Los niños ven toda clase de programas, asisten a toda clase de espectáculos, tienen toda la libertad, la pongo entre comillas, hasta para elegir la escuela en la que ellos deben ser formados. ¿Con qué criterio un niño puede? Les voy a decir un criterio que seguramente tomará el huerco. Una escuela que tenga muchas canchas, o a lo mejor una escuela en donde, si este es niño, donde haya muchas niñas, porque les empieza a llamar la atención todo este tema. Criterios completamente superficiales y nulos en la educación real de un huerco. ¿Qué criterio puede tomar un niño para en ese momento decidir, esta es la mejor escuela para mí? Pues no tiene ningún elemento. Muchos de ellos han cortado la comunicación con Dios porque no comulgan, no se confiesan, no llevan vida espiritual. La vida espiritual es la que alimenta el espíritu. A mí me parecería, no estoy seguro, digo, no es que no esté seguro, ni siquiera puedo decir eso, más bien como queriendo ponerles pues algún ejemplo. Ya ven que trato de usar algunos elementos plásticos que se me ocurren, que estoy seguro que no son exactamente así, pero que de alguna forma trato de imaginarme por qué las cosas no funcionan. Yo me imagino que a lo largo de nuestra vida el Espíritu Santo, no sé si se desgasta, no sé si no se desarrolla, pero de lo que estoy seguro es que llega un momento en que por la vida de pecado ya no estás lleno de Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan el texto de la semana pasada, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús nos dice sobre el Espíritu, dice, esperen a que llegue el Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 2 que acabamos de leer, dice, ¿cómo quedaron los apóstoles? Si ustedes abren su texto ahí en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice en el verso 4, una vez que se ha derramado el Espíritu, fíjense que no nada más dice que vino el Espíritu Santo, sino que nos dice cómo quedaron, dice, y todos quedaron llenos, ¿sí? Quedaron llenos. A mí me parece que cuando una persona no comulga, no confiesa, no lleva vida espiritual, como que le va quedando, perdón en la expresión, como si fuera como un charquito de Espíritu Santo. No está lleno ya de Espíritu Santo. Y entonces no tiene las herramientas. Imagínense un pico sin punta para hacer un agujero. Imagínense, yo trabajé en algún tiempo antes de entrar al seminario, trabajé en la construcción y conozco un poquito de este tema. Imagínense, quien sepa de esto, pues me entenderá. Imagínense una cuchara, que es con la que ponen los blocks. Imagínense una cuchara que está como cuchara, así, que no está lisa. No sé por qué le llamarán precisamente cuchara, porque nuestras cucharas tienen una forma para agarrar cosas, ¿verdad? Y esta es completamente plana, porque con ella le pegan al block y lo alinean, y tiene muchas funciones. Si han visto trabajar algún maestro, verán cómo la cuchara es un instrumento tremendo. Con eso hacen agujeros, con eso cortan los blocks, con eso ponen el cemento, hacen muchísimas cosas, pero tiene que estar completamente derecha. Cuando se les enchueca, que es difícil porque es de un acero muy especial, cuando se enchueca, la tienen que tirar, tienen que comprar otra, ya no sirve. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos una cuchara así, pues nunca lo haríamos, o un pico sin punta, o un martillo sin cabeza, una herramienta desgastada, una herramienta que no me funciona bien,
pues ¿cómo voy a construir? Bueno, hermanos, más o menos, permítanme la expresión, más o menos esto es lo que ocurre cuando una pareja no lleva vida espiritual. El espíritu ahí está, nunca se va a ir, pero ya no jala como debería de jalar. Por eso el Señor, cuando llega y manda el Espíritu, los llena de Espíritu Santo. Cada vez que tú comulgas y vives en un estado de gracia plena, cuando tú oras, tu alma se expande grandemente en la oración, y vienes y comulgas, y en cada comunión el Espíritu Santo viene y te llena. Pero una persona que no comulga, que no tiene vida espiritual, que no ora, pues el Espíritu Santo, pues lo limitas, te quedas ahí con el charquito, y entonces viene tu hijo y te dice alguna cosa, ¿y tú qué le dices? Hoy de veras los papás, en un mundo que está plagado de información, de veras, yo me pongo a temblar de las decisiones que tienen que tomar, de cuándo le tienen que informar a los hijos de tantas cosas. Cuando ya en las primarias, ya en cuarto, quinto, sexto año, ya les están hablando de cosas que a nosotros nos hablaron cuando teníamos 15 o 16 años, cuando ya de alguna forma nuestro criterio estaba más o menos formado. Ahorita se la tienes que explicar a un huerco de 8 o 10 años. Híjole, ¿cómo? No temas, el Espíritu Santo te asiste, don de sabiduría. Vamos a ver otro don, nada más les explico 2 dones de este texto. Dice inmediatamente enseguida, es el mismo verso, mismo versículo. Dice, otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Don de conocimiento, carisma de conocimiento. ¿Qué es el carisma de conocimiento, hermanos? El carisma de conocimiento es una herramienta muy importante. El carisma de conocimiento generalmente lo tienen más o menos desarrolladas las mujeres, pero lo tienen como una especie de intuición, lo que le llamamos el sexto sentido, ¿no? Las mamás de alguna forma como que intuyen, algo anda mal. Tú ves al hijo, no te ha dicho nada, todo parece que está normal, pero tú intuyes algo, pero no sabes qué, no sabes cómo, simplemente como un sentimiento, y le digo, no le digo, a lo mejor estoy alucinando, ¿ah? Porque luego claro que le preguntan al papá, no alucines, hombre, anda bien. Porque nosotros los varones lo tenemos menos desarrollados de manera natural. El don de conocimiento te permite conocer, oigan esto, la gente no lo cree, pero es verdad, porque no lo usa, porque nunca lo ha desarrollado en su vida. Te permite conocer el alma de tu hijo. Tú podrías decirle, con este don desarrollado, tú le podrías decir un día, oye, mijo, a ver, siéntate aquí, a ver, platícame del muchacho ese, no me acuerdo, es más, no sé bien cómo se llama, pero con ese con el que has tenido problemas estas últimas 2 semanas. ¿Cuál, papá? Ese, el que te ha dicho esto y esto y esto y esto. Tú sabrías, tú puedes conocer gran parte del alma de tu hijo, sobre todo en lo que tiene que ver con su salvación. Nosotros los pastores, que tenemos esta misma responsabilidad que ustedes, también tenemos que desarrollar este carisma. Quizás ustedes conozcan la vida del Padre Pío, un gran pastor, un gran confesor. El santo cura de Ars, un gran pastor, un gran confesor. Bueno, pues estos hombres, junto con muchos otros, cuando llega la persona, el Espíritu les revela el alma. Y entonces se están confesando, pero luego tenemos por ahí algún pecado, que no quiero decir pecadillo, sino es uno de esos así, tiburonesco, ¿verdad? Y entonces lo queremos hacer pasar como sardinilla, ¿no? Y ahí lo metemos entre todo el cardumen, ¿verdad? Ahí van todos los pecadillos, todo, y en medio va filtrándose, ¿no? El tiburón.
Y cuando no tienes desarrollado el carisma, pues el tiburón se te va, ¿sí? En la medida en que el carisma se desarrolla, puedes discernir rápidamente que en medio de todo esto hay un pecado muy grave que no te está diciendo. Entre más se te desarrolle, puede llegar el momento en que él lo calle, ni siquiera te lo diga, y tú le puedas decir: dime de la relación que tienes con esta persona. No, sí. Y puedes darle datos de tal manera que no se puede pelar. Sabes, conoces su conciencia. Claro, es un desarrollo que requiere pues muchísima oración, porque decimos que el Espíritu se nutre de la oración y se nutre del sacramento. Un pastor que comulga continuamente, que ora insistentemente, que pide Espíritu Santo, llegará seguramente el momento que en las confesiones no solamente no se te pelan los pecados graves, en donde necesitas decirle: a ver, espérate. A mí me pasa con mucha frecuencia, ¿eh? Ahí van, y luego, a ver, párate, platícame de esto. Ya lo agarraste ahí. Quería ver si se iba entre todo el pescaderío, el tiburón. No, a ver, platícame de esto. Y entonces lo ayudas a salvarse. Mientras no saque el tiburón de la pecera, se van a seguir comiendo a los demás peces. Necesitas ayudarle a sacar el tiburón, necesitas ayudar a tu hijo a resolver sus problemas, pero ¿cómo lo vas a hacer si no los conoce? Y muchas veces son tímidos, están teniendo problemas, no lo saben, no saben cómo decírtelo. Personas, por ejemplo, chavos molestados sexualmente, llegan a la vida adulta y nunca se lo dijeron a los papás, a veces en el colegio, a veces por familiares. Gente que tiene a veces problemas serios ahora con todo lo de las redes sociales en el Facebook y compañía, y por temor a decirte, por temor a que lo regañes, o por miedo, o por pena, no te lo dice. Bueno, el don de conocimiento te lo alerta. Quién sabe qué tanto estés desarrollado, pero yo te aseguro que si tú llevas una vida espiritual intensa, quizás no sabrás todos los detalles como el cura de Ars o como el Padre Pío, pero yo te aseguro que eso que ahorita la esposa tiene como intuición se convierte en conocimiento. Conoces, no intuyes. Quizás no todos los datos, pero suficientes como para poder sentarte a platicar y ayudar a tu hijo a que se salve. Dos dones vitales, hermanos, en la vida cristiana de las familias, para poder salvar a los hijos, para poder realizar esa misión que Dios te encargó de salvar a tu hijo. Vean qué importante la vida espiritual, hermanos. Por eso no me canso continuamente de insistirles: oren por el amor de Dios. No dejen de comulgar, no pierdan su gracia, porque se pierde la comunicación con Dios. Y entonces estos dos dones, y hay muchos más, no los voy a ver, se los dejo de tarea. Pero todos son necesarios en la construcción. Unos más, unos menos. Unos se desarrollan en una etapa de la vida de los hijos más y otras menos. Este don de conocimiento, cuando el hijo tenga 30 o 35 años, vas a ver que casi desaparece, permanece. Pero ya no lo necesitas para educar. En cambio, el don de sabiduría permanecerá siempre, porque el hijo vendrá siempre a consultarte: papá, tengo este problema, ¿qué hago? Mi hijo, vamos a orar. ¿Has estado orando? Vamos a orar nuevamente. Órale. Siempre permanecerá, siempre activo, siempre bien desarrollado, porque tus hijos lo necesitarán siempre de ti, el don de sabiduría. Vean otro texto donde aparecen también estos dones. Romanos, capítulo 12. Me voy a referir a uno nada más. Bueno, a lo mejor a dos. Dice, verso 6, capítulo 12, allí empieza una lista también de manifestaciones del Espíritu. Don de profecía, lo voy a dejar un poquito de lado. Don
de servicio, lo voy a dejar también un poquito de lado, creo que pues lo podríamos entender fácilmente. Don de enseñanza. Y luego los papás me dicen, es que no sé cómo educar a mi hijo. Hermano, ora. Y el Espíritu Santo te enseñará a ti cómo enseñar. Es un don del Espíritu. Enseñar, saber enseñar. Hay gente que sabe mucho, pero que no sabe cómo enseñar, porque no tiene el don desarrollado. A lo mejor tú también lo tienes. Tienes ya el conocimiento, porque aquí ya no está en la línea de la sabiduría, ¿se fijan? Aquí es algo que tú aprendiste. La experiencia, todos tus años, lo que viviste en tu casa, lo que no te gustó de tu casa, lo que sí has visto que jala. O sea, ya tienes muchos conocimientos. Un papá tiene muchos conocimientos y una mamá tiene muchos conocimientos adquiridos a lo largo de toda su vida. Y nomás que ahora hay que pasárselo al chavo. ¿Cómo le enseño? ¿Cómo le enseño las cosas de la vida? Ya les he comentado que mi papá, cuando quería enseñarme algo o hablar así, me decía, hoy tenemos que hablar de hombre a hombre, y entonces nos íbamos en el automóvil a dar una vuelta, y ahí pues me iba platicando de los diferentes temas de la vida, cosas que pues no requieren sabiduría, pero que requieren saber cómo enseñar para que la enseñanza verdaderamente se quede y pueda con el tiempo dar fruto en él. Es un don. Mi papá no fue a ninguna de las escuelas modernas estas que hay para padres de familia, y en el colegio, que yo me acuerde, bueno, estuve nada más 2 años en colegio particular, los demás pues fueron en escuela de gobierno, y ahí pues no había así como hoy que las juntas con los padres y escuela de padres y todo eso, pues no había nada de eso, pero las familias rezaban. Yo les he dicho cómo uno de los recuerdos que tengo siempre de mis papás es rezar juntos el rosario todos los días. A lo mejor, pues ellos no tuvieron todavía, porque en su tiempo, pues incluso estaba hasta prohibido leer la Escritura. Se leía lo que se llamaba la historia sagrada. Pero no había este contacto. Pero sin embargo, las familias rezaban. Como pareja rezaban todas las noches, rezaban el rosario. O sea, el Espíritu Santo estaba actuando. Yo no me acuerdo nunca haber ido a una misa y que mis papás no comulgaran. Yo toda mi vida de chavo vi a mis papás comulgar. No sé cuándo se confesaban, pero seguramente que lo harían para vivir siempre en gracia, porque yo no me acuerdo que los domingos no comulgaran. O sea, había vida de gracia y eso les capacitaba a los papás para poder enseñar a sus hijos y que las enseñanzas permanecieran. Y luego la gente se admira, oye, qué bárbaro, qué bonita familia, todos bien educados. Y luego ves que los hijos progresan y salen adelante y son exitosos y dices, es que a ti te tocaron hijos muy buenos. No, compadre, me tocaron igualitos que los tuyos. Venían, como decían los filósofos antiguamente, quam tabula rasa, en blanco, todos. Tú les vas a empezar a llenar el cassette. Tú los vas a empezar a educar, les vas a enseñar. ¿Cómo? Ahí está el don, hermanos. Ahí está el Espíritu Santo. Dios no te podía haber pedido que tú salvaras a tus hijos si no te hubiera dado las herramientas, porque conoce que el pecado mora en nosotros y sabe que necesitas todas estas herramientas. Que si necesitas hacer un agujero, ahí tenía que venir un pico. Que si tenías que poner ladrillos, tenía que venir una cuchara. Que si ibas a tener que enyesar, pues tenía que venir una llana. Tenían que venir todos los instrumentos que tú necesitas para que tu hijo no se pierda, se salve, sea feliz, sea exitoso en su vida. No es que te tocaron hijos buenos, a nadie le tocan hijos buenos y otros malos. Ay, Señor, me mandaste puros hijos malos. O entre todos los hijos me tocaron unos buenos y unos malos. No te tocaron. Todos somos iguales, diferentes en nuestros caracteres. Y entonces, híjole, este es bien hiperactivo. No, hombre, el otro es así todo retrasadillo. Y no, hombre, es bien inquieto. No, hombre, y no, hombre, que dicen, es un amor. Y el otro es una calilla. Bueno, así son nuestros caracteres, y luego
vemos para atrás y dices, ay, caray, pues si así era yo, ¿verdad? ¿De dónde salió? Pues de ti. Y si no de ti, pues de tu papá. O sea, lo traemos en los genes. Pero ese carácter, esa persona va a ser educada ahora por ti. ¿Cómo vas a hacer que un hiperactivo pues llegue a triunfar? Ya les he dicho que he recibido varios sustos. Me puso mi papá porque tranquilo hasta la fecha, ¿verdad? Jamás fui. Obviamente, pues eso te mete más en dificultades y papá tenía que pues ponerme un poquito más en línea que quizás otros de mis hermanos que pues eran más buenos. No, eran de otro carácter. Y conmigo tenía que ser pues más firme, más fuerte, cada uno. Y si yo veo a cada uno de mis hermanos como la mano, cada uno un dedo diferente, ninguno es igual, todos somos bien distintos. Más o menos mi hermano último y yo somos muy parecidos, pero también con muchas diferencias. Y a cada uno tenía que decirle a este, ¿y por qué él sí le diste permiso, papá? Y a mí no. Pasó con frecuencia. ¿Por qué él sí y a mí no? ¿Por qué al hijo mayor a lo mejor le niegan más cosas y al hijo menor menos? Pues porque estoy caminando, estoy entrenando. Y entonces mejor con el primero me voy con un poquito más de cuidado, porque todavía no tengo bien el feeling, y entonces mejor le digo que no. Y luego pues ya veo que sí jala este rollo, veo cómo la sabiduría sí va ayudándome, y entonces quizás al último, lo que antes me parecía que no, pues con ciertas restricciones, a lo mejor le digo que sí. Ay, papá, pero es que cada uno diferente. Sabiduría, conocimiento, don de enseñanza. Otro don, rápidamente, de animar a los otros. Vean qué importante este don hoy, cuando vemos tantos niños, sobre todo los adolescentes, que se andan suicidando porque ya no le encuentran sentido a la vida. Nunca como hoy el mundo ha conocido tantísimos suicidios de adolescentes, hasta a veces de niños. ¿Por qué? Porque el papá no lo sabe animar, no lo sabe motivar, no lo sabe mantener con el drive bien puesto. Y entonces empieza a agüitar en un mundo que si el bullying, no bullying, que si el de este, que si el otro, que si puede, que si no puede. Y entonces el muchacho se empieza a desanimar, empieza a perder sentido incluso hasta de la vida. Y ahí tienes el don. Nada más que no comulgas o no rezas con frecuencia, no permites que el Espíritu se desarrolle plenamente en tu vida y pues vas caminando en tu vida matrimonial con un montonal de deficiencias para poder salvar a tus hijos. Y por eso, tristemente, muchos chavos se pierden. Pero no porque Dios no te lo haya dado, sino porque tú no supiste usar esas herramientas, porque tú no le permitiste al Espíritu que se desarrollaran en ti esas herramientas. Y entonces, pues, ¿a quién le hiciste caso? Pues no sé, psicólogos, amigos, a cómo te fue a ti en tu vida de niño, en tu familia, en fin, cosas bien superficiales y que pudieron haber cambiado grandemente y que a lo mejor no fueron las mejores las que usaron tus papás. Animar a los muchachos, papás. Hoy el muchacho necesita ver nuevas perspectivas, tener una vida de dinamismo, de crecimiento, de una perspectiva en medio de este mundo que parece que va caminando hacia la oscuridad. No, vamos caminando. Sí, hay oscuridad, pero Dios nos ilumina y vas con Él y Él va tomando confianza. Y como dice el Salmo 23, aunque pases por valles oscuros, mi vara y mi cayado te sostienen. Última cita, solamente comento brevemente este tema. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Miren lo que produce. ¿Cómo voy a llevar una familia sin estos elementos? Chequen esto. El Espíritu produce amor. A ver, yo quiero que ustedes vean cómo van a sacar
a una familia sin amor. Alegría, paz, algo que hoy necesitamos, pero en cantidades industriales. Paciencia. Y claro que siempre se ha necesitado, pero hoy, cuando tienes que aventarte 1 hora de camino a tu trabajo o de regreso, en donde ya vienes cansado, molesto porque aparte no te salieron bien las cosas, y luego vienes en el tráfico y se te cierran y te pitan y te dicen, vienes con el radio a todo volumen porque ya lo que quieres es dejar de pensar en todo lo que vienes pensando del trabajo. ¿Cómo llegas a tu casa? Pobre huerco. Oye, papi, ¿qué papi? Ni qué nada, siéntate por allá, que ya... Es que quisiera ver si... No tengo tiempo ahorita, lo que quiero es descansar. Y ahí viene la mamá, deja a tu papá, mires que viene cansado. Paciencia. Amabilidad, bondad, fidelidad. En una cultura de luces y tírese, hermanos, necesitamos este don. Porque si no, como decían, hombre, pues ya mejor hacer otro porque este ya no tiene remedio. Humildad, saber reconocer. Sí, mijo, dispénsame, ayer venía bien molesto, no debí de haberte hablado así, perdóname. El papá diciéndole al hijo, perdóname. Pues sí, ayer se me salió el tapón, ni modo, perdóname. Saber decir sí cuando es sí, no cuando es no, pedir perdón cuando tengo que hacerlo, pero no andar pidiendo perdón porque le hice una nalgada que se merecía, para corregirlo. Ay, perdóname, mijito, no debí de haberte pegado. No solamente no te pido perdón, lo vuelves a hacer y te doy otra con más enjundia. Sí cuando es sí, no cuando es no. Mereces una buena nalgada, te la voy a dar y me voy a quedar tranquilo, era mi obligación. Pero te di una nalgada porque yo venía molesto y entonces en esa molestia pues me desesperé y te di una nalgada cuando no te la merecías ni nada. Por eso los huercos se quedan atónitos. Si hago mal, me pegan. Y si hago bien, también me pegan. Total, ¿cómo está este rollo? No, cuando te la mereces, no te la vas a librar. Pero cuando no, ¿por qué te voy a pegar? ¿Por qué te voy a regañar? ¿Por qué voy a descargar mi ira, mi coraje, mi cansancio contigo? No tengo por qué hacerlo. Fui injusto ayer contigo, mi hijo. Dispénsame. Imagínense lo que el niño va aprendiendo para su futuro. Hermanos, revisen estas 3 citas. Vean las herramientas que está dentro del sacramento del matrimonio. Todos los tienen. Pero a lo mejor su cuchara ya está panda. A lo mejor la pala ya no tiene el mango y te cala cuando quieres hacer el agujero. A lo mejor tu pico pues ya no tiene pico. A lo mejor tu martillo ya no tiene ni la cabeza de fierro. Y con eso quieres construir tu familia. Va a ser muy difícil. Pide, Espíritu Santo, Señor, tú sabes que yo no puedo construir mi familia sin ti. Tú sabes que sin estas herramientas, sin estos dones y sin estos carismas, no puedo construir esta familia que tú me diste. Tú sabes que no puedo salvar a mis hijos si tú no me ayudas con la luz y la gracia y los dones y los carismas del Espíritu Santo. Pídeselo al Señor, pero recuerda que solamente funcionan cuando están en gracia. Tú le podrás pedir y pedir y pedir y pedir, pero si no estás en gracia, si no te confiesas, si no comulgas, pues el Señor dice, pues aquí los tengo, pero ¿cómo te los mando si el tubo está roto? Aquí los tengo, todo lo que me estás pidiendo aquí está. Conecta el tubo para que puedan llegar. Y por este tubo te voy a mandar otro martillo, otra llana, otra espátula. Ahí van, pero está cortado el tubo.
y ponte a orar, porque el tubo que tienes es un tubo de 1 cuarto, lo más que te voy a mandar son clavos. Necesito que ores para que el tubo sea de 15 pulgadas, y ahí sí cabe una llana y una pala. Ora y vive en gracia, y eso que me estás pidiendo te lo daré sobreabundantemente. Hermanos, lleven vida espiritual y pidan continuamente las herramientas que necesitan para educar y salvar a sus hijos, y el Señor jamás se las negará. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.